Hola amigos de Psycho Geek y bienvenidos de regreso hasta su sección Analizando A, donde con mis oxidados conocimientos de psicología trataremos de hacer un análisis de distintos personajes de la ficción y del mundo geek en general. El día de hoy les traigo a Deadpool, o también conocido como Wade Wilson, del universo Marvel, quizás el antihéroe más conocido de la actualidad y que está próximo a estrenar su nueva entrega de la saga en live action. Antes de avanzar, como siempre, les recuerdo por favor dejar un bonito like y una suscripción a mi canal para ver más contenido como este. Además, si eres un apasionado de la ciencia ficción y la fantasía como yo, no dudes en activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades del canal. Me puedes agregar además en el resto de mis redes sociales que están en la descripción de este video para charlar y crear comunidad en torno a estos temas. Recuerden que siempre estoy abierto a sus comentarios y debates, los leo en la cajita de comentarios o en los mensajes directos en mis demás redes. Ahora sí, no siendo más, vamos que vamos. No hay información exacta sobre el lugar o fecha de nacimiento de Wade Wilson. Sin embargo, el consenso general nos dice que nació probablemente en Canadá. De lo que sí estamos seguros es que Wade viene de una familia disfuncional compuesta por sus dos padres y un hermano mayor llamado Jack. Cuando Wade era bastante joven, su madre fue diagnosticada con cáncer. Después de una larga lucha, finalmente cayó ante la enfermedad, por lo que Wade y Jack quedaron a merced de su abusivo padre, quien era un hombre descrito como un ex militar violento y estricto. La única persona que resultó importante para Jack en este punto era su hermano Jack, quien a menudo lo intentaba defender de los abusos de su padre. Aún así, Wade creció como un adolescente problemático, coqueteando constantemente con la delincuencia, así como escapando en repetidas ocasiones del hogar. Sin embargo, un día hubo un evento traumático no especificado que lo llevó a fugarse definitivamente de su casa, tomando caminos divergentes con su hermano. Durante un tiempo, Wade vivió en las calles sobreviviendo de pequeños robos y estafas. Esto fue así hasta que decidió intentar encaminar su vida, por lo que resultó enlistado en el ejército. En las Fuerzas Armadas, Wade se destacó como un hábil combatiente y estratega, pero tenía serios problemas en el manejo de impulsos, así como el seguimiento de órdenes y las figuras de autoridad. Tras un tiempo en las Fuerzas Armadas, Wade fue dado de baja. Lo más seguro es que haya sido debido a estos problemas de conducta, por lo que Wade nuevamente regresó a las calles. Sin embargo, esta vez hizo uso de las habilidades que obtuvo en el ejército para trabajar como mercenario. En esta labor, terminó por pulir dichas habilidades y fue reconocido a nivel mundial, ganando una fama que lo llevó a ser notado por los directores del programa Arma X. A la par que esto pasaba, Wade fue diagnosticado con cáncer terminal, hecho que lo llevó finalmente a unirse al programa antes mencionado, intentando buscar una cura para su mal. Este programa llevó a Wade hasta su límite, y por varios días, semanas o incluso meses fue torturado de innumerables formas y sometido a distintos experimentos, los que finalmente lo llevaron a despertar sus habilidades sobrehumanas. Wade ganó una fuerza y agilidad sobrehumanas, así como su conocido factor de regeneración, el cual le permitió curarse del cáncer y lo hacen prácticamente inmortal. Sin embargo, estos experimentos también le dejaron profundas cicatrices en todo su cuerpo, además de exacerbar su ya inestable psique, naciendo de este modo el Deadpool que ya todos conocen. Como siempre, destaquemos primero la infancia y adolescencia de Deadpool. A una edad bastante temprana, Wade se vio enfrentado a la pérdida de su madre después de una larga enfermedad, llevándolo a enfrentar un difícil duelo, así como tener el contacto de primera mano con lo que una larga enfermedad como el cáncer puede generar en la vida de quien lo sufre y su círculo cercano. Su padre, por su cuenta, siempre había sido estricto y duro, pero posterior a la pérdida de su esposa, su violencia y abuso sobre sus hijos crecieron de manera exponencial. Esto llevó a Wade a desarrollar una vida temprana en un entorno violento, además de generar los problemas con las figuras de autoridad, cosa que se vería reflejada en su vida adulta. Desde joven, Wade tuvo problemas con la autoridad y fue un delincuente juvenil, lo que además nos lleva a confirmar cómo desde temprana edad tuvo problemas con el seguimiento de normas sociales, mostrándonos que desde un inicio y hasta el día de hoy, Deadpool tiene un espíritu libre e independiente. Además de esto, Wade era reconocida como una persona impulsiva, lo que sumado a lo que anteriormente mencionamos, lo llevó a ser dado de baja en el ejército, esto a pesar de su talento natural para el combate y la estrategia. El descubrimiento de su enfermedad fue quizás una de las etapas más oscuras del personaje, lo llevó a enfrentarse a algo que no podía superar por sus propios medios, además de revivir el trauma de su infancia. Y aquí podemos rescatar una de las características vitales en la vida de nuestro personaje, su espíritu de supervivencia. La supervivencia es el aspecto que más enmarca prácticamente toda la vida de Deadpool. Desde niño y la vida de su hogar, su paso por las calles y el ejército, su vida como mercenario e incluso su lucha incansable por encontrar una cura para su enfermedad, nos demuestra que Wade busca sobrevivir a toda costa.
Los traumas generados por la experimentación en el proyecto Arma X, así como su ya inestable psique, se combinaron con este espíritu de supervivencia, lo que finalmente llevó a la creación de Deadpool como personaje que conocemos. Otro aspecto a considerar en la personalidad de Deadpool es el humor negro, el sarcasmo y la sátira. Wade hace uso constante del humor negro, especialmente en situaciones peligrosas. Esto lo podemos interpretar como un mecanismo de defensa ante el dolor y el sufrimiento propio. Además que hace uso de la burla y la sátira como parte de una estrategia para desestabilizar emocionalmente a sus contrincantes, cosa que frecuentemente le da frutos. Complementando a esto, es reconocido como Deadpool usualmente rompe la cuarta pared, interactuando con el lector o el televidente con frecuencia. Este comportamiento lo podemos interpretar como una forma de disociación sobre su propia realidad, además de un mecanismo para mantener cierto control sobre la misma. Además de lo anterior, Deadpool es reconocida como una persona impulsiva. Sus comportamientos y motivaciones son poco claros, lo que hace que su comportamiento sea con regularidad errático e impredecible. Sumado a esto, tenemos los comportamientos temerarios en el combate. Wade es consciente de su capacidad curativa, lo que hace que en combate sea bastante descuidado y haga uso de esta habilidad regenerativa dentro de su arsenal, convirtiéndolo de este modo en un luchador difícil de leer y contrarrestar, ya que, como mencioné, no tiene preocupación alguna por su estado de salud o bienestar físico, mostrándonos un comportamiento además autodestructivo, con ciertos sentimientos de autodesprecio y desesperanza. Por otra parte, tenemos la forma en que Wade maneja sus relaciones interpersonales. Deadpool constantemente hace uso del humor como mecanismo de defensa, no solo en combate, sino en general en toda su vida. Esto lo ayuda a romper el hielo con facilidad con los demás, pero a su vez impide una conexión emocional más profunda, por lo que es común que las relaciones de Wade sean fugaces y caóticas. Wade transmite además una aura de falta de seriedad e importancia, y esto, sumado a su carácter impulsivo e inestable, hace que los demás lo perciban como una persona poco confiable y caótica. Sin embargo, a pesar de su actitud despreocupada, Wade también nos muestra un interés por la aceptación, ya que tiene una lucha interna entre sus inseguridades y el miedo al rechazo contra el deseo de conexión y el amor. Como nos lo demostró Vanessa, donde tenemos que tener en cuenta un par de puntos a considerar en su forma de relacionarse. Por un lado, tiene un profundo miedo al rechazo y al abandono, de allí que prefiera nunca revelarse a ella después de haber ganado sus cicatrices, y su respuesta ante la muerte de ella. Y por otro lado, nos demuestra esa capacidad de amar de manera profunda que tiene el personaje. Complementando, tenemos además que Wade tiene algunos problemas con su identidad y autopercepción. En repetidas ocasiones vemos como Wade se cuestiona quién es realmente, si es Wade Wilson o Deadpool, un héroe o un villano. Es por esto que además lo vemos en una búsqueda constante de propósito y sueño. Para finalizar este apartado, tenemos que hablar de la moralidad de nuestro personaje. Si bien Deadpool es un personaje violento que hace uso en repetidas ocasiones de la violencia extrema, siendo además constantemente egoísta, también hemos de reconocer que con regularidad busca luchar por los indefensos y las causas justas, llevándonos a ver un claro arrepentimiento por sus malas acciones del pasado. Incluso su intento de incorporación a los X-Men lo podemos interpretar como un intento para redimirse y evolucionar. Teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado, podemos identificar varios posibles trastornos que confluyen en la personalidad de nuestro personaje. Primero tendríamos que mencionar el trastorno de identidad disociativa o DID, conocido en el pasado como identidades múltiples. Esto lo hemos representado en los abruptos cambios de comportamiento que tiene el personaje, además en las recurrentes alucinaciones que presenta, en las cuales dialoga frecuentemente con voces internas, además de la interacción con el televidente y lector, lo que sugiere una disociación de su propia realidad. Es segundo el trastorno de estrés postraumático o TEPT. Recordemos el trágico recorrido de Wade, la pérdida temprana de su madre, una infancia cargada de abusos, el descubrimiento de su propia enfermedad, así como las interminables torturas en el proyecto Arma X. Desarrollaron de este modo el trastorno en Deadpool, lo que hemos reflejado en los diversos flashbacks que sufre, su constante estado de hipervigilancia, estando siempre alerta y preparado para el combate, y sobre todo en las respuestas emocionales intensas ante cualquier estímulo que recuerde estos traumas. Tercero, trastorno límite de la personalidad o TLP. Sus comportamientos impulsivos y autodestructivos, los cambios de humor intensos, las relaciones interpersonales inestables y su tendencia a actuar sin considerar las consecuencias son algunos de los síntomas de este trastorno que hemos reflejado en este personaje.
Y finalmente, la depresión y ansiedad. A pesar del característico humor que le imprime a toda su vida este personaje, esto no es más que un mecanismo de defensa con el que Wade trata de ocultar su sufrimiento tanto físico como emocional. Tengamos en cuenta que Wade lucha constantemente contra el aburrimiento y la falta de propósito. Además que sus poderes, si bien le otorgan regeneración, no quiere decir que él no sienta dolor, mostrándonos un grave comportamiento autodestructivo, típico en ese tipo de problemas emocionales. Esta noche me voy a manosear. Y hasta aquí el videito de hoy. ¿A ustedes qué les pareció este análisis? ¿Qué otros personajes del mundo del cine, la televisión, los videojuegos, la literatura, el anime o los cómics les gustaría tener en esta sección? Me gustaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y si aún no lo has hecho, no olvides dejar tu like para más videos como este. Realmente me ayudarían mucho a que este tipo de videos sean más recomendados en la plataforma. No olvides además suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones. Espero les haya gustado, espero los haya entretenido y no siendo más me despido. Yo soy Sebastián, esto es Psycho Geek y nos vemos.